Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y dice así la palabra de Dios, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esa es una pregunta. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Ya ustedes saben que las preguntas retóricas en la Biblia tienen una respuesta que prácticamente la gente o el que escucha la pregunta responde afirmativamente. Señor, por un momento te damos gracias por tu palabra en esta preciosa hora, Dios. Pedimos que tú nos hables de una manera especial y nos ministres a través de ella. Que tu palabra nos hable en una manera especial y trate con nosotros y nos edifique y nos consuele y nos exhorte para hacer la voluntad tuya, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero abordar el tema de esta enseñanza que lo he titulado La iglesia morada del Espíritu. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen cuidado de su cuerpo? Yo me imagino que todos los que estamos aquí siempre tenemos cuidado de nuestro cuerpo. Lo bañamos, lo aseamos, lo peinamos si tenemos cabello. Y si no también, de alguna manera nosotros sentimos por naturaleza que tenemos que cuidar nuestro propio cuerpo. Y otra pregunta sería, ¿y cuántos de ustedes han intentado destruir su propio cuerpo? Habrán personas que quieren destruir su propio cuerpo. En la Biblia encontramos que Dios siempre ha querido morar entre los seres humanos. Eso es algo particular de Dios. Dios creó al ser humano para tener relación con el ser humano, no para estar lejos del ser humano, para estar cerca del ser humano. Aun cuando el ser humano quiere alejarse de Dios, Dios procura acercarse al ser humano. De allí que la Biblia nos muestra a nosotros 5 momentos en la historia de la humanidad en los cuales Dios habita entre los seres humanos de manera especial. Y lo vemos nosotros que en el libro de Génesis encontramos que Dios habitó entre la primera pareja, nuestros primeros padres. Dios habitó en el huerto del Edén. Dios se paseaba literalmente, hermano, en el huerto del Edén y hablaba con el ser humano. Qué bendición era. Después de la caída, Dios insistió en seguir, en querer vivir cerca de los seres humanos. Y de ahí que Dios llama a un pueblo, llama a Abraham, y luego llama a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a sus líderes, que construyan un tabernáculo y luego construyan y allí en ese lugar Dios habitaba de manera especial entre el pueblo de Israel.
Ahora, desde Cristo hacia acá, ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Dios habitó literalmente con los seres humanos o entre los seres humanos en este mundo, especialmente entre el pueblo de Israel. Caminando Dios con un cuerpo humano como usted y como el suyo y como el mío, y la gente no se percató que ese hombre humilde que caminaba las calles llenas de polvo de Jerusalén y las aldeas y aún lugares vecinos al pueblo de Israel, lo que la gente no sabía, algunos, la mayoría, no identificaron que ese personaje llamado Jesús era Dios habitando humanamente entre los seres humanos. Por eso es que los apóstoles tuvieron una bendición extraordinaria, hermano, que quizás nosotros no la tenemos, y es que ellos pudieron palpar al Verbo hecho carne. Eso es lo que dice, lo reconoce Pedro y lo reconoce el apóstol Juan, que ellos palparon con sus propios ojos o manos, pudieron tocar al Verbo de Dios, es decir, a Jesucristo, la palabra hecha carne. Eso es una bendición que tuvieron los apóstoles. Por eso ellos nunca, la mayoría de ellos, con excepción de Judas, nunca retrocedieron en su fe. Aunque pasaron momentos de crisis, ellos se mantuvieron firmes hasta dar su vida por la causa de Cristo, porque ellos conocieron a Jesús personalmente y se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios que estaba entre ellos. Ahora, Dios habita, Jesús se fue al cielo, pero Dios habita entre los creyentes por medio de la persona del Espíritu Santo. Hoy día Dios habita en la tierra de manera especial entre la iglesia, es decir, en los creyentes. Y Dios habitará literalmente en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo dice Apocalipsis capítulo 21 que el Señor habitará en medio de los seres humanos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, que el Señor va a hacer de este mundo una tierra nueva y unos cielos nuevos. Y el Señor va a habitar entre los seres humanos. De manera que desde Génesis a Apocalipsis, Dios siempre ha querido morar entre los seres humanos. Ahora actualmente, ¿dónde mora Dios? Dios mora en nuestra vida, en los que hemos confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador. Dios mora dentro de nuestra vida, aunque usted y yo no lo creamos. ¿Y cómo es posible que un Dios santo y puro diga que Él vive entre nosotros, vive entre los seres humanos, entre la iglesia? Eso es una bendición extraordinaria, de que Dios habite en usted y en mí. Gloria a Dios. Es una bendición, hermano. Si nosotros los cristianos entendiéramos cuán profundo es esto, de que Dios, siendo un Dios puro y un Dios santo, vive ahora dentro de nosotros, quizás nosotros fuéramos o nos esforzáramos por ser mejores cristianos. De ahí que yo quiero tratar dos cosas en esta enseñanza. Y lo primero que vamos a tratar es el cristiano inmaduro. Eso lo encontramos en versículos 1 al 4 del capítulo 3 de primera carta a los Corintios. Y lo segundo que quiero resaltar en esta hora es lo que implica que la iglesia sea el templo del Espíritu. Eso tiene unas implicaciones profundas, de que la iglesia, de que los creyentes seamos el templo de Dios en la tierra. Así que diga conmigo en esta hora: Señor, gracias porque tú vives en mi vida. El Espíritu Santo vive ahora en nosotros. Por eso es que usted es diferente y yo somos diferentes a todos los demás seres humanos. Somos de la misma carne, de la misma sangre, llenos de debilidades, pero nos hace algo especial en este planeta Tierra, y es que el Señor vive en usted y en mi vida. ¡Qué bendición!
el cristiano inmaduro. El apóstol Pablo identifica que uno de los problemas, de los tantos que tenía la iglesia de los Corintios, era el problema de la inmadurez cristiana. Pablo llama a los creyentes de los Corintios, los llama carnales. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Encontramos que Pablo llama a estos creyentes inmaduros, carnales, niños espirituales. Él les dice: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma: yo soy o yo sigo a Pablo, y otros: yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Lo que Pablo quiere decirle a los creyentes de la iglesia, a los corintios, es que cuando un creyente actúa como los no cristianos, o más bien cuando un creyente se comporta con celos, contiendas, genera controversias en la iglesia, se está comportando como una persona que no es cristiana. Eso es lo que Pablo está diciendo. De ahí que se está comportando como un creyente inmaduro en la fe. Ahora, Pablo menciona los frutos de un cristiano inmaduro. Versículo 3 encontramos que Pablo dice que entre los frutos de un creyente inmaduro que él identifica en la iglesia de los Corintios se encuentra el celo y las contiendas. Aquí ambas palabras, tanto celo como contienda, en la Biblia estas palabras se utilizan de manera positiva y de manera negativa. Pero aquí en este pasaje bíblico, celo y contienda se utilizan de manera negativa. Porque lo que Pablo está identificando en los creyentes de los Corintios es que en ellos hay un sentido negativo, hay un sentimiento de rivalidad. Hay un sentimiento de competencia dentro de la iglesia de los Corintios. Por tanto, ambas actitudes están generando en la iglesia de los Corintios, ¿qué están generando? Divisiones. Cuando una iglesia se llena de contiendas, de murmuraciones, de celos, de competencias, de rivalidad, es una iglesia que se divide, que se fracciona. Esto representa, hermano, un peligro para la fe cristiana. En otras palabras, la iglesia de los Corintios, los creyentes se habían convertido, la mayoría de ellos, no todos, en seguidores de hombres, es decir, de líderes, de sus líderes, como Apolos, Cefas, Pablo y otros líderes. La iglesia de los Corintios tuvo unos buenos, excelentes líderes. Pero habían otros líderes que estaban generando un ambiente de división en la iglesia. Y Pablo dice, identifica, creyentes de la iglesia de los Corintios se han vuelto más seguidores más de sus líderes que del mismo Cristo, que fue el que entregó su vida y los salvó del pecado. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que nunca debemos olvidar que por nosotros no murió un pastor, no murió un hombre, por nosotros murió nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto a Él tenemos que servir y seguir hasta el final. Es cierto que debemos respetar y valorar el trabajo o a los siervos que Dios ha puesto como pastores en las iglesias. Debemos respetarlos, debemos valorar su trabajo. Pero hermano, nunca su fe y mi fe, o su confianza y mi confianza, deben reposar sobre una persona. Porque la Biblia dice, y Pablo lo menciona, que el fundamento de su fe y de mi fe es Jesucristo. Y cuando el fundamento de la fe suya es Jesucristo, somos inamovibles.
nos mantenemos firmes, pase lo que pase, venga lo que venga, porque Cristo es nuestro referente en la vida cristiana. No es el hombre, es Jesucristo. Es cierto que cuando un pastor se comporta indignamente, de manera indebida, eso hace muchísimo daño al cristianismo y al evangelio, porque miles y miles de personas se endurecen por causa de una persona en la iglesia que comete un mal testimonio, hace que muchas personas se alejen de la iglesia. Y ahí, hermano, que cuando nosotros estemos frente a cometer un acto indebido, nosotros debemos recordar esto, que si hacemos cosas malas, el daño no lo hacemos solo a nuestras vidas, el daño se lo hacemos a miles de personas que por culpa de nosotros van a cerrar sus oídos, su corazón a la verdad del evangelio. Y eso es lo que Pablo quiere evitar de la iglesia de los Corintios. Que la iglesia, en vez de ser el lugar donde la gente pueda encontrar a Cristo, no se convierta en el lugar donde la gente no quiera conocer de Jesucristo. Y Pablo aterriza a los creyentes de los Corintios con la siguiente expresión. Bueno, ustedes piensan que Apolos, que Pablo, que todos nosotros somos personas importantes. Pablo les dice en el versículo 5, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Y les da la respuesta: estos hombres o nosotros, servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio la oportunidad a cada uno de ustedes. Yo planté, Apolos regó, pero ¿quién es el que ha dado el crecimiento a la iglesia? ¿Quién es el que le da el crecimiento a la iglesia Betel aquí? Cristo. No es el pastor, no es usted. Lo que usted y yo hacemos es que nosotros plantamos la palabra de Dios y los demás riegan. ¿Qué significa regar? Pablo está utilizando la figura ahí de un cultivo, de una persona que cultiva algo, y el que cultiva algo primeramente prepara el terreno, siembra la semilla, pero no deja la semilla ahí al son de ella, no, mantiene constantemente echándole el agua y cuidando, podando, quitando la maleza. Eso es lo que hace el cristiano en la iglesia. El cristiano en la iglesia predica la palabra de Dios, pero el creyente continuamente está evangelizando, está compartiendo su fe con las demás personas constantemente. ¿Y el crecimiento lo da quién? Dios. En este caso, lo que Pablo le quiere decir a los creyentes de la iglesia de los Corintios es que no pongan sus ojos en Apolos, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en ninguno de ellos, sino en Jesucristo, porque la honra y la gloria se la debe llevar siempre nuestro Señor Jesucristo, y no el pastor, ni los ancianos, ni el líder, nada, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, esto nos enseña que la iglesia, que nosotros como creyentes debemos pensar en que los cristianos que generan división en la iglesia, en cualquier iglesia, están actuando de forma inmadura. Un cristiano maduro jamás piensa en causarle división a una iglesia. Y eso es un asunto que muchas veces se olvida. Por eso cuando un pastor sale de una iglesia, nunca debe estar llevándose los miembros de la iglesia. Nunca. Si un líder se fue con cualquier X o Y motivo, problema, que nunca falta en las iglesias, nunca debe llevarse ninguna iglesia. Eso
Ojalá cada pastor y cada líder lea constantemente ese pasaje bíblico. Porque yo creo que si leyéramos ese pasaje bíblico y lo mantuviéramos presente, no se hubieran cometido o no estuvieran cometiendo los errores que se está cometiendo hoy día a nivel mundial. Porque este es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. No, yo me voy de esta iglesia, hablo el rancho aparte y enseguida me llevo a la gente. Eso estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Estaba que sucedía. Y por eso Pablo, esa es la contundencia del apóstol Pablo. Yo admiro a los apóstoles por eso, porque los apóstoles tenían muy claro la doctrina cristiana. Cuando un pastor tiene bien claro la doctrina cristiana, no se pone con estas cosas. Ahora nosotros tenemos que entender, en segundo lugar, lo que implica que la iglesia sea templo de Dios. Versículos 16 y 17, Pablo ataca el problema de la inmadurez cristiana de la iglesia de los Corintios, usando varias imágenes, tales como un campo de labranza, un edificio en construcción y un templo espiritual. Pablo utiliza esas tres metáforas o imágenes para atacar el problema de la inmadurez cristiana que tienen los creyentes de la iglesia de los Corintios. Yo solo voy a enfocarme en una de estas imágenes, y es la imagen o la metáfora del templo espiritual. Pablo dice una gran verdad aquí, y es que Pablo dice, ahora, antes de decir lo siguiente, estas tres imágenes que Pablo utiliza aquí tienen algo en común, y es que ambas, las tres, tienen un propósito, y es mostrarle a la iglesia de que todos los creyentes en la iglesia trabajan en la edificación de la iglesia, no en la destrucción de la iglesia. Una persona siembra un cultivo de maíz, cualquiera que sea, nunca va a llevar un veneno para destruir su propia cosecha. Una persona está construyendo un edificio, nunca va a meterle una varilla o un hierro, algo que sabe que no está bien, o no le va a preparar la mezcla, el cemento, lo necesario para hacer esa construcción. Nunca una persona que quiera construir algo va a causarle daño a lo que está construyendo. Pero qué cosa tan tremenda, que la iglesia, que es el pueblo de Dios, es el único pueblo en la tierra que ella misma se destruye. Es decir, el único pueblo en la tierra que se destruye a sí mismo o que trata de destruirse a sí misma es la iglesia. Usted ve la gente que profesa la religión de los musulmanes, el Islam. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no sé si acá habrá esa religión. Si hay aquí esa religión acá, usted se da cuenta que esa gente nunca habla mal de su propia religión. Si a las 12 del mediodía les toca hacer la oración que ellos hacen por devoción, si a las 12 del mediodía les cayó en la vía, afuera, en la calle, ahí doblan rodillas y adoran a Alá. Y allá en Suiza, que estuvieron quemando el libro del Corán, inmediatamente hicieron una protesta, que no se metieran con su fe. Defienden su fe. Y yo no entiendo por qué hoy día hay tantas iglesias que un pastor no se gusta con otro pastor, que un hermano no se gusta con el hermano de otra iglesia. Y les pregunto a usted, ¿y usted va para el cielo? Sí, claro, yo soy cristiano, yo voy para el cielo. ¿Y cómo van a convivir allá en el cielo si no hemos aprendido a convivir aquí en la tierra? Esto da risa. Pero uno en el pueblo de Dios ve cosas raras. Pero es la falta de conocimiento y la falta de poner en práctica la Biblia. Pablo utiliza la figura del templo espiritual, y aquí Pablo va a mencionar que el templo, que la iglesia es el templo de Dios y la morada del Espíritu en este mundo. Y la primera implicación que tiene esto, vamos a mirar las implicaciones, y la primera implicación que tiene
que la iglesia sea el templo de Dios es que Dios no habita en templo físico. Esa es la primera implicación. Dios no habita en templo hecho por mano humana. Las cuatro paredes solo son una estructura, pero Dios no habita en las cuatro paredes. Dios ahora habita en usted y en mí. ¿Sabe por qué la presencia de Dios está en su casa? Porque usted está en su casa. ¿Sabe por qué la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros? Porque estamos nosotros los creyentes aquí. Y vamos a explicar esto. En el antiguo pacto, la presencia de Dios moraba ¿dónde? Primero en el tabernáculo, luego en el templo de Jerusalén. Sin embargo, cuando Cristo viene, desde Cristo hacia acá, esto cambió. Jesús anunció que la gloria de Dios se iría o abandonaría el templo de Jerusalén. Eso lo encontramos nosotros en el discurso que Jesús proclama en contra de los líderes religiosos de Jerusalén, Mateo 23 al 38. Ahí encontramos que Jesús dice a los líderes religiosos: esta casa quedará desolada, es decir, vacía. Jesús proclama, ya los profetas habían dicho, Jeremías, Ezequiel, ellos ya habían anticipado de que la gloria de Dios, por causa del pecado del pueblo de Israel, que había sido el pueblo que Dios colocó en la tierra para que anunciara las maravillas de Dios, ese pueblo y los sacerdotes y los líderes se habían corrompido y la gloria de Dios abandonó el templo. Cristo se lo dijo a la mujer samaritana. Los samaritanos los judíos no se gustaban con los samaritanos, porque consideraban a los samaritanos una raza mixta. Y decían, esos no son judíos puros como nosotros, decían los judíos. Y los samaritanos hicieron un templo en Jericín donde adoraban a Dios. Y los judíos tenían el templo de Jerusalén. Y cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, o la mujer se encuentra con Jesús, en Juan capítulo 4, todo ese capítulo se menciona de que Jesús tiene un diálogo con la mujer samaritana. En el versículo 22 y 24, Jesús le dice a esta mujer que llegaría la hora cuando las personas no necesitarían ni el templo de Jerusalén ni el templo que había en Samaria para adorar a Dios, sino que en cualquier lugar de la tierra, sin tener que ir al templo de Jerusalén, podían adorar a Dios. Jesús le dice en el versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben adorarle o hacerlo en espíritu y en verdad. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que ya el templo, que era el lugar centro de adoración del pueblo judío y el lugar donde se iba la gente a encontrar con Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora con Jesucristo está diciendo, el templo físico no tiene ningún significado o interés para Dios. A lo que al Señor le interesa es el corazón del que adora a Dios, que lo haga en espíritu, porque Dios ahora vive en los creyentes y no en templo hecho por mano humana. Esa es una verdad controversial para un judío, porque los judíos siempre han considerado que el templo es el lugar donde mora Dios. Y Cristo ahora viene a decir que el templo ahora son las personas, son los creyentes. Esteban, en su discurso en Jerusalén, delante de los líderes religiosos que lo estaban cuestionando porque él estaba proclamando a Jesucristo y diciendo que ya no era necesario de guardar los ritos de la ley, de la Torá, sino que ahora había que creer en Jesucristo. Entonces Esteban dice en Hechos capítulo 7, 48 49, Esteban dice, el Altísimo, o sea Dios, no habita en templos fabricados por mano humana, porque el cielo es el trono de Dios. ¿Y dónde vamos a meter a Dios dentro de un templo humano?
Eso es imposible. Y entonces, ¿dónde mora Dios ahora? Dios ahora viene a morar, o vino a morar, entre la iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 14, 17 al 18, que él vendría, que aunque Él se iba a ir, Él volvería a morar entre los creyentes. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que vendría a morar sobre los discípulos. Y eso es lo que vemos nosotros, que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y la persona de Dios, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo ahora moran en el creyente por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces Pablo, cuando dice, para atacar este problema de las divisiones, y más que todo el problema de la inmadurez cristiana y de la rivalidad y de la jactancia que había en estos creyentes de la iglesia de los Corintios, Pablo no se está inventando algo nuevo. Pablo lo que está es repitiendo lo que otras personas habían dicho, en el caso de los profetas y de Jesús, de que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, en este mundo ahora es el lugar donde mora Dios. No en un templo físico, no en la estructura física, sino en el lugar, en el corazón de cada creyente. Así que si el trono es el cielo, donde mora Dios, es el trono de Dios, ahora el corazón suyo y corazón mío es el trono donde Dios mora aquí en la tierra. Aleluya. Hermanos, tenemos un privilegio, y es de que Dios, el Dios todopoderoso, santo y puro, mora en usted y mora en mi vida. Ese es un privilegio grande, y alabamos a Dios por eso, le damos gracias. Y usted puede darle un aplauso al Señor, porque eso es un privilegio, que la presencia de Dios viva en nosotros, camine con nosotros. Eso es una bendición. Y la segunda implicación que tiene este asunto de que la iglesia sea templo de Dios o del Espíritu Santo, es que quien se levanta contra la iglesia tiene una sentencia, que el texto lo menciona en el versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y aquí se está hablando de la iglesia o del templo, la iglesia como templo, o sea, la comunidad cristiana. Si alguno intenta destruir la iglesia del Señor en este mundo, Dios lo destruirá. Por eso nosotros encontramos que Saulo de Tarso, antes de que el Señor lo convirtiera en el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor en Hechos capítulo 9, cerca del camino a la ciudad de Damasco? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿y quién eres tú? Yo no estoy persiguiendo, te estoy persiguiendo a ti. Yo estoy persiguiendo a estos, aleluya, a estos creyentes. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, tú me estás persiguiendo a mí. Y Saulo, para un buen entendido, pocas palabras, él entendió que él estaba persiguiendo a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Y al perseguir a los seguidores de Jesús, estaba persiguiendo automáticamente al mismo Jesús. Entonces, cuando alguien se levanta en una iglesia local a destruir a la iglesia, a hacerle daño a la iglesia, sea cristiano o no sea cristiano, sea brujo, sea lo que sea, se la tiene que ver con Jesucristo. Porque hay una sentencia que Pablo está diciendo, y esa sentencia va dirigida ¿hacia quiénes? Hacia la gente de los Corintios, especialmente a los creyentes que están generando divisiones en la iglesia, los creyentes que están destruyendo el fundamento doctrinal que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios. Porque Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios que el fundamento era Cristo, no el hombre, ni lo que piensa un hombre. Por eso cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, hermano, hay una responsabilidad grande. Nosotros no tenemos que inventarnos nada. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje de la Biblia. Porque si nosotros los pastores inventamos algo, nos metemos en problemas con Dios, porque estamos haciendo o siendo un medio que la gente edifique sobre una creencia que no es bíblica. Y eso es edificar en un fundamento que no es Cristo, fundamento de hombre. Así que ay con la gente que genere divisiones entre las iglesias en el mundo. Porque eso es un problema serio. Que Dios nos ayude, hermano, a no ser diablo
para causar división a la iglesia, porque la sentencia está dada. Dios destruirá todo aquel que intente destruir la iglesia. ¿Quién es el que intenta destruir la iglesia en este mundo? Satanás. Y si un creyente actúa de la misma manera como el diablo, entonces no es hijo de Dios. Está actuando como servidor de Satanás. Y eso debe ser muy prudente. Por eso usted se da cuenta que la gente que se ha levantado contra el pueblo de Dios en la historia de la humanidad no le ha ido bien. Hay gente mala en este mundo, pero respetan, algunos de ellos respetan la fe cristiana. Ellos dicen, no nos metemos con eso. Usted se da cuenta que los líderes políticos en este mundo que han blasfemado, que se han levantado contra el pueblo de Dios, no han terminado bien. Porque la palabra de Dios se cumple, hermano. Sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, eso se cumple. Porque ya Dios dio la sentencia sobre el que causa divisiones en la iglesia o quiere destruir la iglesia. En tercer lugar, otra implicación que tiene de que la iglesia sea templo de Dios es que la iglesia, en virtud de ser casa de Dios, morada de Dios en este mundo, es santa. La iglesia es santa, esa es la tercera implicación. La iglesia es santa. Usted y yo somos santos, aunque no parezcamos. Hay gente que tiene cara de santo y hay otra gente que no tiene cara de santo. Pero la Biblia dice que los creyentes somos santos. ¿Qué significa santo? Significa apartado exclusivamente para el servicio de Dios. Por eso cuando una persona viene a Cristo, o le sirve al dinero, o le sirve al diablo, o le sirve a Dios. Pero no puede servirle a 2 señores o a 3 señores. Y cuando hablo de servicio, me estoy refiriendo a que poner todo el corazón y la confianza de nuestra vida en un ser. Por eso es que el creyente ahora somos santos. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo está diciendo que Pablo escribe a la iglesia, a los corintios, o de los corintios, a los santos de Dios, a los que han sido santificados por Jesucristo. Usted y yo somos santos porque Cristo pagó un precio para salvarnos y santificarnos del pecado con su sangre. Pero dice, y llamados a ser santos. Es decir, que el creyente es santo inmediatamente en el momento que recibe a Cristo, porque Cristo lo santifica del pecado. Pero de ahí en adelante es llamado a vivir en santidad. Es decir, es un proceso de crecimiento en la santidad. Nosotros constantemente tenemos que crecer en la santidad. ¿Cómo crecemos en la santidad? Apartándonos del pecado. Si yo sé que hablar mal de una persona es pecado, yo debo decir, hermano, vamos a orar en vez de hablar mal de esta persona. Está cometiendo errores, vamos a orar que Dios tenga misericordia de esa persona. Si yo veo que robar es malo, es pecado, yo no debo robar. Todas esas prácticas pecaminosas, si nosotros las evitamos constantemente, estamos creciendo en la santidad. Por eso es que la iglesia es santa. Santo no significa que no se cometan errores. Cualquiera de nosotros cometemos errores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una naturaleza caída. Y las 24 horas estamos luchando contra esa naturaleza. Y no nos podemos desprender de esta naturaleza caída hasta que muéramos o hasta que Cristo venga por nosotros. Pero de ahí en adelante es la lucha. El creyente, por eso grande que tiene el creyente no es contra el diablo, los demonios. La lucha más grande que tenemos nosotros los cristianos es contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Porque esa es la que nos lleva a apartarnos de Dios. El Espíritu te está indicando, acércate a Dios, ora, busca a Dios, congrégate. Y la carne te está diciendo, no, yo para allá no voy, hace sueño, hace pereza. Yo tengo hambre para ayunar, yo tengo mucho sueño para orar. Y esa es la lucha que hay entre la carne y el Espíritu. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, como ustedes son templo de Dios, y ustedes son casa de Dios, ustedes son morada de Dios, apártense de toda inmoralidad sexual. Porque el templo de Dios no se puede unir a una prostituta o no se puede unir a una persona que practica la idolatría o que practica el ocultismo. El templo de Dios no se puede unir. Imagínense Dios que vive en nosotros y vayamos echando la suerte a donde la adivina, donde la bruja, donde el hechicero, el chamán. No puede haber ninguna relación entre Dios y Satanás. Por eso Satanás
sellado de la presencia de Dios. Porque no puede haber contacto entre un Dios puro y una vida pecaminosa. De ahí que Dios, para poder relacionarse con nosotros como se relaciona hoy día, primero tuvimos que aceptar a Jesucristo, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Todos los que estamos aquí podemos acercarnos a Dios mediante el sacrificio de Cristo. Es por eso que nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, gracias al sacrificio de Cristo. Y así vamos a concluir con lo siguiente. Entonces, lo primero es que la iglesia, como templo de Dios, morada del Espíritu, cada creyente debe evitar conductas de inmadurez. De pronto usted dice, hermano, es que se me chispoteó. Pueda que se le chispotee, pero trate de madurar en la fe. Uno llega a la vida cristiana y no es perfecto ni el mejor cristiano en la iglesia de ayer para hoy. No, es un proceso, La madurez cristiana es un proceso. Nunca llegamos al nivel más alto en la madurez. Eso lo terminará el Señor cuando estemos en la presencia de Él. Porque la medida de la madurez cristiana de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice que la medida de la madurez cristiana del creyente es Cristo. Por eso usted nunca puede imitar 100% un hombre. Usted y yo podemos imitar cosas buenas de cada uno de nosotros. Podemos imitar, y puedo imitar algo bueno suyo. Pero la persona a la cual nosotros tenemos que imitar es la persona de Cristo, porque ese es el ejemplo y el modelo que Dios le dio a la iglesia. Así que no nos prestemos para conductas indebidas que reflejen la inmadurez cristiana. Lo otro es que nosotros reconocemos y valoramos el trabajo de los líderes, de los pastores y de los apóstoles que hoy hay. Nunca podemos endiosar a un hombre o a una mujer que sirve a Cristo en esta tierra. Eso es un pecado gravísimo. No podemos rendirle pleitesía a un líder cristiano como si fuera Dios. Jamás. Eso es abominación delante de la presencia de Dios. Y la gente y los cristianos que se prestan para esas cosas están mostrando inmadurez cristiana. Y lo segundo que hemos visto es que las implicaciones de ser iglesia, de ser el pueblo de Dios, de ser la morada de Dios, de cargar la presencia de Dios con nosotros, es que en primera instancia Dios no habita en templo humano, en templo hecho por manos humanas. En segundo lugar, que la presencia de Dios ahora como habita en nosotros, somos un pueblo, una iglesia, somos santos. Y que hay una sentencia sobre quienes se levantan en contra de la iglesia. Y así concluimos. ¿Cuál es la invitación de Dios hoy día? Yo al principio les pregunté, ¿cuántos cuidan su cuerpo? La mayoría de ustedes dicen, amén. Bueno, si usted come mucho chicharrón, le cuento que no está cuidando tanto su cuerpo. Si no duerme bien en la noche, no está cuidando mucho su cuerpo. Si no come a tiempo las comidas, a no ser que esté en ayuno, está descuidando su cuerpo. Y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la invitación de la palabra de Dios para nosotros hoy? Dios nos invita a que así como cuidamos y nos preocupamos por este cuerpo físico, así también debemos cuidar la iglesia del Señor. ¿Cómo cuidamos la iglesia de Cristo en esta tierra? Amándonos los unos a los otros y evitando la discordia entre nosotros. Eso es una manera de cuidar la iglesia del Señor. Dios nos invita a evitar cualquier cosa que sea instrumento o dé cabida a las divisiones entre la iglesia. Porque Él nos llamó
edificar a la iglesia, no a destruirla. Usted y yo somos un instrumento, como se ha dicho en otras enseñanzas, que todos los cristianos son importantes en la iglesia porque Dios utiliza todos esos dones que ha repartido en los creyentes y sus habilidades para edificar a la iglesia, no para destruir la iglesia. Y lo otro, hermano, es que que la palabra de Dios nos enseña, es que debemos valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted se puede imaginar que un Dios grande y poderoso ahora vive en usted y en mí, internamente. Vive en nosotros. Y por esto debemos evitar toda clase de pecado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, porque el Señor vive en nosotros. Cierra tus ojos si te puedes levantar de la silla, si lo puedes hacer, y así terminamos y vamos a orar.